Pues, Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en la enseñanza número 13 del evangelista en los 5 ministerios. Le doy gracias a nuestro Señor. Voy a orar un momento para que comencemos. Padre Santo, gracias Rey. Gracias Señor por esta nueva oportunidad tanto de servirte como ser ministrados por ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los corazones dispuestos de aprender a cómo vivir en tu reino y cómo trabajar, Señor, cómo sobreedificar arriba de esta roca perfecta que tú has puesto para nosotros, que es Cristo Jesús, Señor. Enséñanos, Rey, estamos aquí en total disposición de aprender tu diseño, Señor, para no hacer las cosas por métodos humanos, sino por tu diseño. Estamos aquí para ser equipados y poder equipar a otros, Señor, para poder perfeccionar a otros en Cristo Jesús, Señor, presentarlos delante de ti. Y como te decía antes, Señor, yo también quiero ser perfeccionado. Ayúdanos, Rey. Gracias te doy por la vida de Norma López, Señor. Bendícela, gracias por la disposición de ella también de participar. Y yo te pido, Señor, que hoy ella se vaya con otra idea mayor, Señor, de quién eres tú. Señor, que ella tenga, yo quisiera que ella tenga esa expectativa, Señor, de conocerte aún más. Sé que lleva años leyendo tu palabra y conociendo cosas sobre ti, pero sé que siempre tú tienes más, Señor, y que ella pueda ver que tú la amas muchísimo, Señor, y que no la olvidas y que tiene cosas nuevas cada día para ella. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Amén. Pues bien, buen día, Norma, bienvenida. Tienes tu micrófono muteado, puedes hablar, saludar para que te veamos. Buenos días. Hola, muy buen día. Gracias a ustedes por recibirme y agradeciéndole a mi tía que siempre ha visto por la familia y sobre todo por mí, ¿no? Que no ha quitado el dedo del renglón. Ay, qué bueno. Conmigo, ni yo tampoco, pero no hay excusas ni pretextos. Siempre, antes que nada, está primero Dios nuestro Señor, Jehová, Amén. ¿verdad? Porque Él es el que nos bendice para tener todo lo que tenemos. Amén. Te cuento, Norma, cómo va a ser la dinámica de la clase. Está presente aquí con nosotros Rebeca, y Rebeca va a conversar contigo. La idea de la conversación es conocerte a ti y saber un poco qué conocimiento tienes tú de nuestro Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Y a medida que se dé la conversación, pues ver cómo podemos suplir, si es que hace falta suplir algo, o quizás nos suples tú a nosotros, pero esa es la idea. Así que ya les doy lugar a ustedes dos, todos vamos a mutear micrófonos y Rebeca va a conversar con Norma. Nada más quiero saludar a Héctor, que acaba de entrar también. Héctor, qué gusto. Sí. Una pregunta. Hola, buenos días. Quisiera Buenos días. preguntarle a Norma, hola hijo, quisiera preguntarle a Norma si no puede poner su cámara para que la conozcan. Ay, a ver, déjame ver la cámara. No. A ver si es aquí. Ahí está, mira. Ahí está. Ay, qué hermosa. Mucho gusto, Bienvenida, Norma. Norma, qué ya gusto. te podemos conocer. Muchas gracias, igualmente. Qué gusto, Norma. Buenos días. Sí, hombre, con chal porque aquí hace frío. Hace En la frío. Ciudad de México hace frío. Sí. Wow, Muy bien. Muteamos micrófonos entonces. Ok. Hola Norma, buenos días, soy Rebeca. ¿Qué tal, Rebe? Buenos días, mucho gusto. Qué gusto conocerte. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a platicar, si quieres, un poquito de cómo es nuestra relación con Jesucristo. Me gustaría que compartamos, ¿no? ¿Cómo es? O sea, si tú puedes contarme un poquito cómo es tu relación con Jesucristo y después te comparto yo un poquito y quizás así podemos aportarnos, sí, claro, ¿no? que, Mutuamente. claro que sí. Para mí va a ser un desahogo y muy bueno.
porque yo conozco a Jesús y a Jehová. Espero que mis palabras no ofendan a nadie, pero como mi tía ya sabe, desde muy chica, estaba en Estrada, ella era testigo de Jehová. Ella ya falleció a 4 o 5 años, pero para mí ella fue una persona muy buena, muy buena. Fue segunda madre, y yo recuerdo que desde chica salía yo con ella a hablar de la palabra de Dios, porque no era otra cosa más que... Y yo desde chiquita recuerdo eso. Ella llegó a vivir, no sé, muchos años cerca de mí, y pues ella hacía todo lo posible para que mis hijos supieran de la palabra de Dios, pero pues como todo adolescente, ¿no? Obstinado, estaban chicos, no entraban en disciplina, pero a mí siempre me llamó la atención. Tomé por mucho tiempo estudio en casa, era y soy muy preguntona, no soy muy conforme de lo que a veces me dicen, siempre hago preguntas. Se me complicaba un poquito porque en ese entonces me hablaban de fechas, nombres, y para mí era muy complicado grabármelo, ¿no? Se me complicaba eso a mí, y hasta la fecha. Entonces, fallece ella, y yo le prometo a ella que yo iba a seguir conociendo de la palabra de Dios, ¿sí? Fuera como fuera. Yo soy muy miedosa para algunas cosas, y sin embargo le tomé sus manos, las toqué y le dije que yo le prometía que iba a conocer más de la palabra de Dios. Y pues estos 3, 4 años que han pasado, he visto a la gente, a los testigos de Jehová, me he querido acercar a ellos, pero por una u otra cosa no fue posible. Entonces mi tía Hilda y yo empezamos a platicar. Ella con sus palabras me da mucha tranquilidad, me da muchísima serenidad, confianza, armonía, y todos los problemas que se me presentan, procuro tomarlos inteligentemente, pero obvio, siempre pidiéndole a Dios que me dé esa paciencia, ¿no? Esa tolerancia para comprender, pues no a mis enemigos, pero sí que los aleje de mí, ¿no? Que yo sea invisible ante los ojos de esas personas. Y yo diario, yo vivo sola con mi esposo, él sale a trabajar, pero yo en todo momento me dirijo a Dios, que a lo mejor no es lo correcto, porque mi tía me ha dicho que a través de Jesús, y yo le pregunto, ¿pero por qué? Si yo puedo hablar directamente con Jehová, ¿por qué tengo que hacerlo a través de Jesús? Entonces me falta esa disciplina o ese respeto o el entender, ¿no? Entender lo del Espíritu Santo, que hay muchas cosas que pues la mayoría de mi familia es católica, pero aquí la ventaja es, no que no seamos unidos, pero pues cada quien en lo suyo, y ahorita lo que más cercano tengo es mi tía Elena, que vive en Villa de las Flores, que es cristiana, mi tía Hilda, que a pesar de que estamos lejos, diario ella me manda versículos de la Biblia, los cuales yo leo, analizo, reflexiono, y eso me hace a veces cambiar mucho. ¿Y cuál es tu relación personal con Jesús? ¿Tu forma de hablar? ¿Alguna vez le has orado personalmente a Jesús? Ahorita decías que te cuesta mucho dirigirte a Jesús, ¿no? Que para ti es más fácil dirigirte a Dios.
Entonces tú reconoces a Dios Jehová como Dios creador del universo, ¿verdad? Eso no te cabe duda. Y de que tú eres hija de Dios creada a su imagen y semejanza. De eso no te cabe duda, ¿verdad? No, ninguna. Ok. Entonces, perdón, Rebe. Mira, sí. yo voy a aprender y a escuchar y ser respetuosa de todo lo que me digan. Lo que pasa es que desde chica mi tía siempre habló de Jehová, Jehová. Claro que habló de la historia de Jesús, claro, la conozco. A lo mejor no la verdadera, pero al menos yo sé, ¿no? Que Él dio su vida por nosotros. Pero, como se hablaba, como sé que Dios es el creador del universo, es el Dios todopoderoso, el omnipotente, o sea, todo, Él es todo. Entonces es por eso que yo me acostumbré tal vez a siempre pedirle a Él, orar, no solo pedir, también aprendí a dar gracias, ¿no? De lo que tengo, de lo que se me ha dado con el tiempo. Soy madre de 3 hijos, tengo 4 nietos, gracias a Dios esta pandemia me ha encomendado mucho a Él, igual a mi familia, y estamos vivos, ¿no? Gracias a Él. Y tú como madre, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Tú como madre, imaginemos que tú eres la madre biológica creadora de tus hijos, ¿no? Se te ha facilitado el hecho de tú también, pues, ser un ser humano, un referente humano para tus hijos. De esa manera, desde chiquitos les has podido mostrar el camino, la verdad y la vida para ti, ¿no? El significado de eso para ti, ¿no? Eso es un patrón que Dios establece, ¿no? De cómo los padres muestran a los hijos, ¿no? Entonces, si Dios no nos hubiera querido facilitar el camino o dejar las cosas claras, porque Dios es un Dios de orden, Dios no trae confusión. Cuando algo es confuso, hay la posibilidad de que cada uno se haga su propia visión de Dios, ¿no? Por eso hay tantas religiones y tantas formas de entender a Dios, y los testigos de Jehová pues tienen una forma de entender a Dios, los budistas tienen otra, los Hare Krishna, los hinduistas, e incluso dentro de los cristianos, ¿no? Pues hay muchas denominaciones que son en el fondo pues formas de entender a Dios, ¿sí? Pero Dios tiene unas formas de comunicarse con sus hijos o con sus creaciones, que somos nosotros, y la primera forma que tiene de comunicarse con nosotros es la palabra. Esa es la forma a la que todos nosotros pues podemos recurrir, ¿no? Y a través de la palabra, desde los profetas, ya se estaba anunciando la venida de un Salvador, ya se estaba anunciando la llegada de Jesucristo. ¿Por qué era necesario? Bueno, la anunció, la confirmó Juan el Bautista, ¿verdad? Y Jesucristo mismo lo confirmó con su vida, con su resurrección. Y al resucitar nos abre la puerta a una forma de vida diferente de la que existía antes de que Él viniera. O sea, Él es el cierre de un pacto antiguo y la posibilidad de un nuevo pacto, que es una nueva forma en la que Dios se relaciona con nosotros, contigo, conmigo, a través del Espíritu Santo. Sí, mira, yo le recordé yo a mi tía cuando vino a la Ciudad de México hace algunos años, pues ella me dijo, vamos a orar, Norma. Le dije, sí, tía. Y en mi recámara nos arrodillamos y mi tía empezó a orar. Y yo le digo a mi tía de cuando terminó, que yo sentí aquí unos dedos en mi mejilla que me hicieron así. Entonces no abrí los ojos, yo me quedé así quieta
Y ya cuando terminó mi tía le dije, ¿qué crees, tía? Que sentí una mano, unos dedos en mi mejilla. Y pues a ella le dio mucho gusto, a mí pues más, ¿no? Porque creo que se le llama una manifestación de que él me escuchó, de que él está presente, de que no se olvida de nosotros. Eso fue lo que me ocurrió con mi tía. Cuando oraron juntas, ¿oraron dirigiéndose a Jesús o a Jehová? A Jesús, mi tía se dirigió a Jesús. Entonces eso lo tomaste como una manifestación sobrenatural, de una confirmación de Jesucristo para ti. De momento no pensé que había sido Jesús. Yo pensé que había sido Jehová. Por lo que te digo que yo ya traigo en mi mente, en mi cabeza, muy arraigado que Dios es el Todopoderoso. Es lo que me hace falta trabajar, ¿no? Que, pues no sé si por respeto, porque así sea la religión cristiana, nos tengamos que dirigir a Jesús. Pero no es por falta de respeto, es ya una costumbre. Sí, pues igual me identifico mucho contigo porque me pasaba algo muy parecido hace años, que me costaba mucho aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Como el enviado por Dios para mostrarnos cómo es Él, porque igual pues sentía que muy evidentemente la presencia de Dios, pero no, para mí no tenía la confirmación de que Jesucristo es el camino y la identidad de Dios mismo, ¿no? Hecho carne. Y pues, si recibiste, orando con la tía Hilda, esa confirmación de Dios o de Jesucristo en tu cuerpo, y estaban orando a Jesucristo, es porque Dios confirma a Jesucristo. Lo confirmó en tu cuerpo y también lo confirmó cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que realmente pues no hace tanto, porque para Dios 2000 años no es nada. O sea, podemos como que casi viajar en el tiempo y imaginarnos allí o imaginarlo aquí, que de hecho está presente a través del Espíritu Santo. Pero tú imagínate que estuviéramos allí en el momento del bautismo de Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo mete al agua, ¿no? Y Jesucristo se somete a la voluntad de Dios para mostrarnos que ese es el camino para realmente ser hijo de Dios, nacer de nuevo en agua y en espíritu, ¿no? Porque dijo Jesús a Nicodemo que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo en agua, a través del bautismo en agua, y en espíritu, a través del bautismo en espíritu. Entonces, en ese momento, cuando Jesús somete su voluntad, porque el bautismo es eso, somete su voluntad a la voluntad de Dios, renuncia a sus expectativas, muere a sí mismo para dejar que la voluntad de Dios se empiece a manifestar en su vida. Y a partir de ese momento empieza su ministerio con un poder del Espíritu Santo que le respalda en todas las obras que empezó a hacer de sanidad, de echar fuera demonios, de sanaciones, milagros, todo lo que hizo Jesús, ¿no? Que fueron demostraciones del poder de Dios para que creamos en Él a través de su Hijo. ¿Por qué crees que Dios nos puso a un ser humano delante para mostrarnos cómo es Él? Bueno, aquí lo curioso que me estoy dando cuenta ahorita es que a Dios no lo conocemos, ¿verdad? A Jehová no lo conocemos. Y sin embargo, a Jesús, a través de la historia, pues nos damos una idea de cómo era Él y lo que hizo. Entonces, pues es verdad, ¿no? También Jesús pues tiene su gran mérito porque fue enviado, ¿no? Fue escogido por Jehová Dios. Así es. Jesucristo dice la palabra desde Génesis, que lo podemos ver en Juan y en Génesis, que Jesucristo ya existía desde el principio con el Padre. Existía antes de venir a manifestarse con nosotros. Y Él, a través de Él, por medio de Él, que Él le llama en Juan el Verbo, por medio de Él se hicieron pues la tierra, los cielos, los animales, la vegetación y hasta el ser humano, ¿no? Por medio de el Verbo, que es Jesucristo.
Entonces, Jesucristo ya tenía un lugar en el cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios, existía desde antes y tenía un lugar, pues, de autoridad, ¿no?, en el cielo. Sin embargo, pues Dios estaba viendo que el ser humano no era capaz de cumplir todas las leyes que se le dieron a Moisés, porque pues la ley manifiesta los atributos de Dios, ¿no? Que pues que Dios no miente, por lo tanto no debemos de mentir, ¿no? Pues de que Dios es fiel, por lo tanto pues no debemos de desear el marido o la mujer del vecino. No todos los atributos de Dios están manifestados en esa ley. Sin embargo, es una ley que nuestra naturaleza, que está, nuestro espíritu está caído, pues es muy difícil que la podamos cumplir. Es algo externo y cada vez que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplirla, pues terminamos fallando, ¿no? Algún pensamiento se cruza y pues nos vamos por los deseos de la carne más que por la voluntad de Dios. Y la consecuencia del pecado es muerte, es muerte. Y lo único que puede pagar esa muerte es la sangre, porque la sangre es la vida. Y antes se hacían sacrificios de animales, esto sí lo conoces, ¿verdad? Que para pagar su pecado tenían que ofrecer sangre de un animal sano, y de esa manera las personas quedaban libres de la muerte, a través de, ¿no? La muerte recaía sobre el animal, ¿no? Y porque si no, el precio del pecado espiritualmente es muerte eterna, o sea, es que después de la muerte física nos vamos a un lago de fuego, que es la muerte eterna. Esperando el día del juicio, donde vamos a ser culpables, porque todos aquí somos culpables, o sea, si no es por si no es por la gracia de Jesús, pues en ese día del juicio todos vamos a ser juzgados y realmente no vamos a pasar la prueba, y Dios lo sabía. Entonces, como somos sus creaciones, Él nos ama tanto que pues ya tenía pensado la manera de que pudiéramos pasar por ese juicio y ser justificados, ¿no? Ser como decir, ok, tú creíste en mi Hijo Jesucristo, con lo cual no tienes que pasar por ese juicio, porque si yo tengo que pasar por ese juicio, te aseguro que me voy a ir directamente al lago de fuego, ¿no? Después del juicio. O sea, no tengo la más mínima posibilidad de que yo por mis propias obras, de que yo por mi buena voluntad lo logre. Entonces, había esa urgente necesidad de que Dios nos diera a Jesús como el camino para no tener que pasar por ese juicio. O sea, Jesús dijo, y la palabra dice que a través de la fe, los que crean en mí, ¿no? Los que creamos en su sacrificio, los que creamos en que esa sangre que Él derramó, que es una sangre santa, ya ha sido ofrecida en el altar altísimo, no en el altar terrenal, sino ya en el altar del tercer cielo. Ha sido ofrecida esa sangre pura, santa, hasta la última gota que dio de su cuerpo, toda su sangre. Jesucristo subió y la ofreció ahí por la paga de todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, y por la paga de los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, del pasado, del presente, del futuro. Y esa sangre está ahí disponible para todas tus generaciones, ¿no? También. Entonces, si tú crees en esa ofrenda, en ese sacrificio, en que Dios ya venía estableciendo desde antes que la paga del pecado es por medio de la sangre, porque la sangre es la vida. Si ya venimos como Dios, que ha establecido de esa manera, ¿no? De poder justificarnos o salvarnos del pecado, y nos ofrece la sangre de su Hijo, y está ahí disponible para que podamos lavarnos, ¿no? Cubrirnos con ella, protegernos, caminar cubiertos, porque la sangre es una gran protección espiritual también. Yo en oración me cubro con la sangre de Cristo. Tú puedes cubrirte a ti y a tus familiares con la sangre de Cristo. Y eso es una gran protección espiritual. Entonces, está ahí disponible para ti. Entonces, ya es que tu corazón quiera recibirla. Ese es el regalo.
ese es el regalo. Si tu corazón la recibe y la abraza y la acepta, entonces lo primero que va a venir a tu corazón es realmente un arrepentimiento, un darte cuenta de que hasta ahorita quizás no has vivido creyendo en que Jesús era tu camino de salvación. Perdón. ¿Qué opinas de esto? Que te estoy... Estás platicando y me estoy imaginando muchas cosas. No, pues eso no lo había escuchado. Lo escucho con mi tía Hilda, ¿no? Pero no es lo mismo ahorita de Claro. frente, en persona, así como, bueno, virtual, que por teléfono o por WhatsApp. No, pero entonces, yo te siento muy cerca, así como si estuvieras muy cerquita. Sí, así se siente ahorita. Sí, yo sé que Jesús tuvo una infancia, ajá. O sea, él vivió una infancia. Ahorita no me descontrole, pero es lo que te digo ahorita, me dices que yo algo que no sabía, ¿no? Que Jesús siempre existió, estaba con Jehová y fue enviado, ¿no? A través de del Espíritu Santo hacia María. Él tuvo una infancia y creo que hasta sus 33 años, creo que es cuando él... A los 30 fue cuando se bautiza y empieza su... 30, ajá. No, pues, bueno, eso de la sangre y todo eso, vuelvo a lo mismo, desafortunadamente lo conocí primero por películas, ¿no? Y sabemos perfectamente que tratan de explicar la historia de Jesús, pero te digo, recuerdo eso de que sacrificaban animales, ¿no? Y por ejemplo, cuando se desviaron, es lo que dices tú, cuando Jehová empieza a ver que se está desviando el pueblo, ¿no? A través de venerar becerros de dorados o algo así, no sé si eso sea verdad o no, pero empiezan ellos a desvirtuar todo cuando Moisés sube a la montaña del... algo de... Sinaí. Ajá. Al monte de Sinaí. Gracias, Armando. Ajá. Así es, al monte de Sinaí. Todo eso a mí me gusta mucho. Y en películas, te digo desafortunadamente, en películas, yo siento que no es nada comparado a lo que él sufrió, pero yo siento ese dolor, yo siento esa impotencia, ¿no? De ver cuánta maldad y la incredulidad de la gente. Y lo estoy viviendo todavía, actualmente, ¿no? Yo por ejemplo, era una adolescente rebelde, de carácter fuerte, y tiene ya algunos años que entre la madurez y el irme por la derecha con Jehová Dios y Jesús, pues el cambio lo notó toda la familia, toda mi familia, mis padres, primeramente, pues vieron, ¿no? Que era yo más condescendiente, que yo ya era con diálogo, ya no era con enojos, gritos, arrebatos, pero ahora yo sé que son pruebas porque ahora me ha salido contraproducente, porque la gente malintencionada piensa, ¿no? Que es una debilidad el que la gente sea buena o trate de ser buena, y la gente es cuando, no sé, se quiere aprovechar y hacerte quedar mal, no creer en ti, abusar de uno. Entonces yo me descontrolo, ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Ahora que yo, y no ahorita, de hace ya muchos años, porque ahora que estoy más al cuidado de mis padres, porque mi papá tiene cáncer de piel, entonces mi tía sabe muy bien lo de mi papá, mis dos nietas son cuatitas y cada una tiene un pulmón, así nacieron, o sea, cositas
que yo no reclamo, yo no le reclamo a Jesús ni a Dios, no soy de esas personas que digo, es que Dios lo quiso así, o sea, no pienso así, yo digo, bueno, algo pasó, algo hicimos mal, algo, ¿verdad? No es culpa de Dios, al contrario, ¿no? Pues es que el hecho de creer en Jesús no significa que vamos a tener una vida libre del sufrimiento, ¿no? O sea, pues estamos aquí en este lugar, aquí en este planeta Tierra, realmente quien domina, que Jesucristo lo dijo, ¿no? Quien domina aquí, no, él dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Aquí realmente quien está dominando todas las situaciones es Satanás. Y bueno, pues esto que me comentas, ¿no? De la enfermedad, pues es más complicado. Quizás yo tampoco tengo todas las herramientas para explicártelo, pero pues hay enfermedades que sí son consecuencias del pecado, incluso no propios, sino de generaciones que han podido venir y hay enfermedades hereditarias y cuestiones. Pero y tú me preguntabas, bueno, ¿y por qué yo ahora que estoy atendiendo a los enfermos en mi familia, y por qué soy más juzgada, ¿no? Justo en este momento. Bueno, no podemos juzgar a Dios según juzgan los hombres, porque pues los hombres tenemos una mente como más chiquita, ¿verdad? Y los juicios de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más grandes, ¿no? Muchos más Claro. ilimitados sobre nosotros y Dios conoce tu corazón y sabe realmente cuál es la motivación por la que tú estás haciendo estas buenas obras, ¿no? Lo importante es que nuestra motivación para hacer cada obra, cada buena obra, sea para servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, envió a su Hijo y lo puso a lavarnos los pies a nosotros, o sea, lo puso a servirnos. El ministerio de Jesús es servir. Estuvo sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, dar palabra de revelación, de sabiduría, manifestar la voluntad del Padre a los hombres, mostrarnos quién es el Padre. Y él dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por mí. Incluso le dijo a uno de sus discípulos. Lo dice la Biblia. Así es. Y la Biblia es la palabra de Dios. O sea, nosotros sí creemos en que todo lo que ha llegado a nosotros a través de la Biblia, Dios como que lo ha sellado en el tiempo para que no se pierda, porque ahí hay un conocimiento que es de Dios para ti, de Dios para todos nosotros. Entonces, no es casualidad que todos los libros que están ahí en la Biblia están esos libros y no otros, porque ha habido muchos otros que sí han sido quitados, ¿no? Y esos libros que están, los tomamos como la verdad de Dios y la forma de Dios para comunicarse con nosotros, además de otras formas. No es la única manera, pero recurriendo a la palabra podemos comprobar que otras formas son coherentes con la palabra y por lo tanto son coherentes con Dios. ¿Puedo intervenir un poquito? Ok. Hola Norma, soy Armando. Armando Lara. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú tienes Biblia ahí en la mano? Sí la tengo. A ver, déjame ver si no me la cambió mi marido del lugar, porque déjame, me asomo. Ándale. Sí. Muy bien, Rebe. Ya saben, que sientan su corazón, intervenir, hablar. Armando, Ajá. yo sentí como fuerte que leyera en Hebreos. Ajá. Capítulo 1. Hebreos 1. Sí. Ahorita vamos a ver
Ajá. Sí, sí. Esta me la dio mi tía Hilda. Ah, mira. Bueno, no sé si puedas encontrar, porque luego es un poquito difícil encontrar. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Más, síguele, más para atrás. Después de los Salmos, Más, Proverbios, más bien, Isaías. más para atrás. Hasta que veas Juan, ahí te detienes. Okay. Por ahí va a estar Juan. Almacén. Ya me pasé, ¿verdad? Ya te pasaste de Juan. Juan. Ahí está. Juan, capítulo 17. Capítulo 17. Aquí, mientras buscas, te explico, Juan. Aquí en Juan 17, Jesús ya está a punto de ser crucificado, de ser atrapado, apresado y juzgado. Entonces, este momento hace una oración con su padre, casi al final de su ministerio. Hace una oración a Dios, a su padre, que nos enseña muchas cosas eternas, muchos misterios eternos y de quién es Jesús realmente, ¿sí? Nosotros podemos pensar, y muchas religiones nos dicen que Jesús es un ser humano escogido por Dios, nos dicen que Jesús fue muy especial para Dios, pero fue un ser humano nada más, que fue un maestro, que fue un iluminado, y le ponen un profeta, muchos nombres, pero lo que la religión o lo que el enemigo quiere esconder, ¿sí? Es la principal verdad del reino de Dios y del evangelio, es que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios, no solamente un ser humano muy especial, sino Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios que siempre estuvo con Dios desde la eternidad y estará hasta la eternidad. Nunca fue creado por nadie. Él es el creador de todas las cosas. Y Jesucristo dejó su deidad, dejó ese lugar de gloria para venir con nosotros a hacerse un ser humano, Dios hecho hombre. Emmanuel significa Dios hombre, Dios hecho hombre. Entonces, nuestro pase a la vida eterna es saber, entender, creer, seguir con toda la convicción de que Jesucristo es Dios hecho hombre para salvación nuestra. Entonces aquí en Juan 17:1 nos lo dice claramente y ya no hay duda de esa deidad de Jesucristo. Dice el versículo 1, lo voy a leer, tú tienes Reina Valera, lo voy a buscar en Reina Valera para que no te confunda. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Qué está diciendo acá? Dios Padre, tú me has dado a Jesucristo, me has dado toda autoridad, toda potestad. En mis manos está el dar salvación a las personas. En mis manos está la autoridad para darle vida eterna y salvación y perdón de pecados a todas las personas. En mis manos está, dijo Jesús, ¿sí? Por eso es importante Jesús, ¿sí? Entonces, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Que te conozcan a ti, Padre, pero que también que me conozcan a mí, decía Jesús, ¿sí? A quien tú has enviado. Y dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El versículo 5 es la clave que te quiero decir. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Puedes verlo ahí en la Biblia. Como Jesús mismo sabe, yo estaba contigo antes que el mundo existiera, yo ya estaba contigo. Estaba yo en un lugar de gloria y yo he venido a hacer un trabajo. He venido a salvar a las personas y que confíen y crean en ti a través de mí, está diciendo Jesús. Pero ya terminé mi trabajo aquí en la tierra, así que quiero regresar a ese lugar en el que toda la eternidad he estado al lado tuyo. Regresar a esa gloria, ¿sí? Jesús es Dios. Jesucristo vino y dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios cambió ese sistema?
Antes, en el antiguo pacto, como decía esta Rebe, Dios se manifestó a través de la ley y la gente lo conocía como Jehová, ¿sí? Vemos en los salmos cómo alababan a Jehová y la salvación era conocer a Jehová. La salvación estaba en cumplir los mandamientos de Jehová. La salvación estaba en ser fiel a Jehová, pero la gente no pudo. Una razón, la gente no pudo. Segunda razón por la cual Dios cambió el sistema, de que todas las personas crean su propio concepto de Dios, ¿sí? Como no lo hemos visto, cada persona, cada religión crea su forma de Dios como le conviene, ¿sí? Yo puedo hacerme una idea de Dios que me conviene, que me va a perdonar todos mis pecados, no importa lo que yo haga, Dios es buena onda, no me va a castigar, ¿sí? Y yo puedo crear mi vida a través de ese concepto de ese Dios que yo me inventé en mi mente. Y así los musulmanes se ponen bombas porque piensan que de esa manera, explotándose ellos mismos y reventando a las personas incrédulas a su alrededor, Dios va a estar contento con ellos y les va a dar un lugar de salvación. Y así cada persona tiene su propio concepto de Dios. Pero Dios dijo, no más, se acabó. Ya venir a mí, adorarme a mí, acercarse a mí, ya no va a ser más a través de la fe en Jehová. Voy a ir a la tierra en forma de ser humano con Jesucristo, ¿sí? Para que a Él sí, ¿sí? Él es el único que nació de una virgen, que creció y de acuerdo a las profecías, cumpliendo las profecías, hizo sanidades, milagros, cumpliendo las profecías, murió en la cruz conforme a las profecías y resucitó conforme a las profecías y envió a su Espíritu Santo conforme a las profecías, ¿sí? Ya no hay duda, este es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, no podemos hacernos mil conceptos de Jesús, aunque mucha gente lo intenta cambiar a Jesús, y decir, a través de esta persona que vino de una virgen, que murió en la cruz y resucitó, la fe en Jesucristo, entonces sí pueden acercarse a mí. Eso dijo Jesús, Dios, ¿sí? Ya no puede ser que las personas digan, yo porque creo en Dios, voy a ser salvo, no, porque pueden crear su propio concepto de Dios. Todo el mundo crea su concepto de Dios, pero de Jesús solo hay uno. Entonces dijo, si quieres acercarte a mí, si quieres tener una relación con el verdadero Dios y asegurarte que vas a una salvación, va a ser a través de mi Hijo Jesucristo. Así lo estableció Dios. Por eso es tan importante nuestra fe en Jesús, ¿sí? Nuestra salvación no es nada más creer que Jesús vino, o que le platicamos a Jesús, o que hablamos a Jesús, no. La salvación está en que yo he recibido esa sangre que me limpie de mis pecados, ¿sí? Yo he recibido esta salvación a través de Cristo Jesús y yo tengo una convicción de aquí hasta toda mi vida de que no tengo salvación fuera de Jesús. Jesús es el camino. Él mismo dijo, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y hay tantos versículos que Jesucristo mismo, cuando Jesús decía esto, los fariseos del antiguo pacto se enojaban mucho, ¿no? Se enojaban y les ardía la sangre escuchar que Jesús se pusiera en ese lugar de autoridad, ¿no? Pero el mismo enemigo, ¿no? Que no quiere que las personas volteen a Jesús, que volteen a ver religiones, que volteen a ver filosofías, que volteen a ver para todos lados, pero desviando la mirada de Jesús. Entonces, la salvación, ¿sí? El camino a la salvación es por eso que es a través de Cristo Jesús. Jesucristo es el que dio su vida por ti, es el que murió por ti, el que te vio a ti desde que estaba en la cruz y que aunque sufrió todo lo que sufrió, pero él estaba contento de verte a ti y verte a mí, entregándonos a sus pies y confiando y creyendo en él para rescate y salvación eterna. Por eso es importante Jesús. Por eso nos referimos a Jesús, por eso predicamos a Jesús, por eso adoramos a Jesús, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la salvación, Él es Dios. Si tú crees en Jesús, crees en Dios, ¿sí? No podemos hacer un lado de nuestra relación a Jesús tratando de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque inventamos nuestro propio Dios. ¿Alguien más tiene algo para decir? Ay, todos levantaban la mano. Yo tengo Vamos a empezar, Lesbia, adelante. Luego Daniel y luego Mauricio. Gracias. Hola, Norma, yo soy Lesbia. Hola, Lesbia. Hola, mira, algo que de lo que estuviste platicando me llamó la atención cuando dices que pues desde niña te enseñaron, ¿no? Jehová Dios, y pues
Jesús, aunque ya tu tía te ha hablado de él, pues para ti se te hace difícil, ¿no? Acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Y a la mayoría de nosotros nos pasó lo mismo porque venimos de otras doctrinas, de otras religiones, donde nuestra mente estaba enseñada de esa forma, ¿no? Pero si tú, con la plática que hemos tenido, tú decides decir, bueno, sí voy a llegar a Dios a través de Jesús. En la palabra dice que Dios renueva nuestra mente, va renovando nuestra mente en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo va a venir a ti, que es la otra parte de la Trinidad que Dios complementa para que nuestra vida aquí en la tierra la llevemos conforme a su voluntad. Entonces el Espíritu Santo va a venir a ti y va a ir cambiando en tu mente, y cuando vengas a ver, tú ya crees totalmente en Jesucristo, lees la palabra y vas a entender muchas cosas, Dios se va a revelar a tu vida y te vas a dar cuenta, ¿no? De lo que vivías antes, en la creencia que estabas y lo que realmente Dios quiere a través de su palabra, ¿sí? Si tú experimentas eso, vas a ver, porque a todos nos pasó de hecho, ¿no? Cuando ya creímos en Jesús, el Espíritu Santo viene y va cambiando en nosotros, ¿sí? Ajá, dime. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta a través de una paloma. No, esa es una simbología que Dios hizo ver a través de su palabra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que en la palabra de Dios dijo Jesús que Él lo dejaría aquí en nosotros, a los que creímos en Jesús, para que nos ayudara a conocer la voluntad de Dios, a hacer las cosas que Él hizo y aún mayores por medio de su Espíritu Santo. Él está aquí en cada uno de nosotros, vive en nosotros. Y cuando tú dices, sentí que unos dedos me tocaron, es el Espíritu Santo. Es el medio aquí en la tierra que se manifiesta cuando hay milagros, prodigios, sanidades. Es Dios, es Jesús que intercede ante Dios y el Espíritu Santo hace la voluntad del Padre en nosotros, ya sea en sanidad. Hace ratos ya no veo a la hermana, decía de un problema de salud y cómo el Espíritu Santo le habló, lo podemos escuchar audiblemente o con un pensamiento, ¿sí? La simbología que hizo de la paloma en la palabra es eso, es una simbología, ¿no? Pero Él es real, así como Jesús es real y verdadero, el Espíritu Santo. Dice en la palabra que el Padre está en el trono de su gracia, en el tercer cielo. A su diestra está Jesucristo y el Espíritu Santo está aquí con nosotros morando, ¿sí? En relación con las otras dos personas de la Trinidad. Entonces, tú vas a experimentar cuando tú decidas creer en Jesús, lo único que tienes que hacer es decidir. Vas a sentir no, como dices tú, es que me cuesta trabajo. Sí, a todos nos costaba antes trabajo porque no habíamos creído en Jesús, pero cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente va a venir y va a empezar a cambiar en nuestra mente esa manera de pensar y en nuestro corazón y vas a empezar a experimentar aún más cosas y sobre todo el entendimiento de la palabra de Dios. No, yo sí quiero que quede bien asentado que yo creo en Jesús. O sea, por supuesto que yo creo en Jesús, pero yo tenía la idea de que Dios Jehová, por ser el Todopoderoso, pues a Él teníamos que dirigirnos, por decirlo así. Sí, la verdad soy honesta, yo no recuerdo, siempre yo digo, Dios mío, Jehová, ayúdame, X, pero yo no recuerdo alguna vez haber dicho, Jesús, ¿no? Te pido, ayúdame. Eso no lo recuerdo por la costumbre que tuve desde chica y además,
yo fui o soy católica porque obviamente pues desde bebé me bautizaron mis padres, pero yo no hice una primera comunión porque no estaba yo muy de acuerdo en la actitud del padre, la iglesia. O sea, yo no le llamo rebeldía, más bien yo siempre le he llamado que soy una persona que me gusta la verdad. Si hace muchos años, imagínate, tengo 62 años, entonces he vivido así como ustedes muchas cosas de gente que se me acerca de otras religiones, que cuando se me acercaron en algún momento los mormones y me hablaron de un señor Smith, yo no me reí por respeto, ¿no? Pero yo dije, a ver, espérame, ¿cómo es posible que ustedes veneren a un señor Smith nada más porque dicen que como a Juan Diego los católicos se le apareció la Virgen? O sea, ¿y cómo es que no le dan el mérito a Jesús o a Dios nuestro Señor? Entonces, descartado, ¿no? Yo luego dije, descartados, estos sí están loquitos. Dije, no. Y yo trato de usar la lógica, no me cierro. No, mucha gente trató de confundirme y lastimosamente, entonces eres atea. No soy atea, porque yo creo en Jesús y yo creo en Dios, ¿sí? Y yo sé que así como hay un mal, también hay un bien. O sea, y por supuesto que sé, ¿no? Que existe Satanás, sé de que por acá, ¿no? Norma, pórtate bien, mira, y por acá, no, Norma, pero mira, este lado es el más fácil, ¿no? Y no, yo digo, Dios mío, ayúdame, protégeme, pero ahorita lo que les explicaba, ¿no? Me siento un poquito, frustrada o confundida de ver cómo la gente se empeña en no ver feliz. Si te ven feliz o tranquila, contenta, la gente luego les molesta, ¿no? No les gusta que ese brillo que antes no tenías, ahora lo tienes, pero por supuesto que yo todo se lo atribuyo a Jesús y a Dios nuestro Señor. Muy bien. Oye, Norma, Daniela tiene algo para decirte también. Vamos a ver. Sí. Hola Norma, ¿cómo estás? Bonito Hola, día. ¿qué tal, Dani? Buenos Qué días. gusto conocerte. Igualmente, bueno, veo nuevas caras, eso me da mucho gusto porque aquí estoy muy solita de repente. Pues aquí te acompañamos. Eres de México como yo, me encanta el frío de allá. Así Norma me encanta. preciosa, sí, es bien rico. Tenía dos cosas como que ahora estaban en mi mente. Ahora con lo que te hemos platicado, cosas que a lo mejor tú no habías tenido la oportunidad de escuchar, ya quedó claro en tu mente el lugar que tiene Cristo como Dios. Sí, ¿O claro. tienes todavía alguna duda? No, ninguna. Simplemente era reforzar, ¿no? Porque dejé desde que mi tía falleció, pues dejé de escuchar la palabra de Dios. No tanto era, porque mi tía es testigo de Jehová, yo también voy a ser testigo de Jehová, porque si así hubiera sido, pues yo me hubiera bautizado, yo hubiera todo, y sin embargo nunca lo hice, pero no porque no estuviera convencida, sino porque simplemente yo sentía que yo no podía seguir unas reglas complicadas para mi vida en esos momentos, ¿no? Como no festejar nada. Me confundieron en el nacimiento de Jesús, ¿no? Que ahora resulta que ya no es el 24 o 25 de diciembre, ahora dicen que es en octubre. Entonces, yo decía, bueno, en lugar de yo tener más claras las cosas, me confundieron un poquito más, ¿no? Pero ella nunca me obligó a nada, nunca, jamás. Esto te lo pregunto, bueno, me gustaría compartirte un par de versículos, si quieres te los envío a través de nuestra tía Hilda,
para que tú puedas ir como conociendo un gusten. poquito más y se vaya afirmando esa Sí. posición de Cristo, de quién es Él conforme al corazón de Dios. Ujú. Solo voy a hacer una porción pequeña y luego algo importante que quiero comentar. Sí, sí. En Colosenses 1 dice, pues, si ¿Lo quieres busco o no? buscarlo, sí, Ah. estaría lindo para que lo leamos juntas. Yo tengo una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que me gusta porque es como un lenguaje más actual. Si quieres, vamos leyéndolo en paralelo. Después de Isaías, Jeremías, Sí, pues bastante Después de Ezequiel, Juan, de Juan. después de Juan. Ah. Héctor. Eso es lo que, hijo, ya tengo una memoria muy mala, muy mala. Mientras buscas, Pero Héctor, lo- quiere O lo comentar puedo algo. ir... Ah, perdón. Tengo una memoria floja, eso es lo que Ujú. tengo. Sí, pero eso. Bueno, mientras Col- buscas, Héctor quiere comentar algo. ya, Adelante, Héctor. Colosenses. Pero, ¿en Sí, qué? ok. Colosenses 1, versículo 15. ¿Puedo continuar, Armando, Ándale. o escuchamos Sí, a síguele, Héctor? sigue Sí, ya. sí, ok. Dice, ¿lista, Norma? Muy bien. Acá en esta versión dice, Cristo es la imagen, que era lo que decía Rebe, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, si nosotros vamos adentrándonos en la lectura de la palabra, vamos a ir viendo que todo se trata de Cristo y que a Dios le complació darle ese lugar y que Cristo Jesús es Dios mismo. Entonces, bueno, quitando como ese obstáculo o incomodidad para podernos relacionar con Él, lo que te quería comentar, Norma, es que también Dios, a través de Cristo Jesús, como dice aquí, Él reconcilió consigo todas las cosas. Dios estableció una forma de entrar en una relación correcta con Dios. Porque como lo hemos platicado, uno puede crearse un Dios a su modo y aprender a relacionarse con Él a su forma, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando le preguntamos a alguien, ¿y cómo está tu relación con Dios? Ah, no, pues yo me relaciono a mi manera. Y cada quien se va relacionando a su manera. Pero si observamos la creación, nosotros vemos una forma de actuar de Dios. Yo siempre digo, los árboles son verdes y su tronco es café y no es de otro color porque Dios así lo estableció. O sea, si yo tiro una pluma, la pluma va a caer independientemente de lo que yo opine, si me gusta o no, o si va de acuerdo a lo que creo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, que estableció desde el inicio de las cosas una forma de operar y esa forma es su forma. O sea, Él es el dueño del universo. Cuando yo tenga mi propio universo pondré mis reglas, pero mientras tanto Él es el que tiene la pelota, Él es el que marca las cosas. Y en ese establecimiento de orden, Él estableció una forma de entrar en una relación correcta con Dios. Y esa reforma es a través de Cristo Jesús. Y Cristo además nos enseñó qué es lo que necesitamos hacer para entrar a ese reino de los cielos. Como decía Rebe, Jesús dijo a Nicodemo, nadie, o sea, para ver el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Él decía, no te sorprendas si te digo que tienes que nacer de nuevo. Entonces, hay una urgencia en el corazón de Dios, de Cristo Jesús, de que nazcamos de nuevo para poder nacer como hijos de Dios y podamos tener acceso a este reino de los cielos.
Entonces, la urgencia que yo sentí ahorita en mi corazón, Norma, era bueno, si tú habías escuchado la importancia de este nuevo nacimiento, saber si tú sabías, ajá, dime. Está tu micrófono silenciado, Norma. Ya. Entonces, eso es a nuestra muerte para volver a nacer, y el reino de los cielos es el paraíso, pero el paraíso, o sea, no es en el cielo, sino es aquí mismo en la tierra, pero de diferente forma como Él quiere que estemos. Preguntas maravillosas, me encantan. Tienen que ver con esta visión de eternidad. Bueno, si quieres vamos así por pasos. No alcancé a escuchar lo primerito que comentaste, Norma, pero esto que dices de este nuevo nacimiento, ¿me puedes repetir lo primero que me dijiste porque no alcancé a escuchar? Ajá, te comentaba que primero tenemos que morir para volver a nacer ya como hijos de Dios, limpios de pecado, y el reino de los cielos es el paraíso, pero es el paraíso aquí terrenal, no es que sea en el cielo, sino aquí mismo, como Dios lo estableció desde un principio, que si oramos y seguimos la palabra de Dios, vamos a tener nuestro paraíso aquí en la tierra. Te voy a platicar lo que dice la palabra de Dios al respecto, que me apasiona. En cuanto a esta parte de morir, así como hay dos muertes, ¿no? Tenemos la muerte primera, que es nuestra muerte física, y la muerte segunda, que es la muerte de nuestra alma, de nuestro espíritu, que es un destino. Ese es precisamente el Evangelio, la buena noticia de Cristo Jesús. Es importante reconocer, Norma, que todos tenemos un destino de muerte eterna por causa del pecado. No hay, como decía Rebe, no hay manera de ser salvos por nuestras propias acciones. Ni siquiera si fuéramos súper buenos, ni aunque oráramos todo el día, ni aunque leyéramos la palabra todo el día, ni aunque echáramos fuera demonios y estuviéramos sanando personas, no hay forma en la que por medio de nosotros seamos salvos de ese destino de muerte. Es solamente por medio de nuestra fe en Cristo Jesús y siendo de nuevo con los de Dios. Es la forma en la que tenemos acceso. Sí. ¿Sabes cuál fue el ejemplo? Lo que te explico, probablemente mi tía Ventura, la menciono mucho porque la extraño. Y te puedo decir que ella, a lo mejor de chica o en su juventud, bueno, a lo mejor ella fue tremenda, no lo sé. Lo que sí te puedo decir que cuando yo ya tenía uso de razón, mi tía probablemente duró más de 60 años de ser testigo de Jehová. Entonces, me quedó claro esa pregunta de ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿No? Siendo una persona buena, era muy servil con todo mundo. Bueno, o sea, mañana, tarde y noche leía la palabra de Dios sin descuidar sus obligaciones y yo sí me pregunté, ¿no? Nunca dije, Dios, ¿por qué te la llevaste? No. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se murió? Y más en la forma en la que murió, ¿no? Sola, no le permitieron transfusión de sangre, o sea, creo que son de las muertes que más me han tocado. Ok. Sí, yo creo que Dios aún en eso, Norma, puede tener la soberanía, ¿no? Solamente Él sabe por qué hace las cosas. Él es un rey soberano, pero quisiera terminar esta parte que es muy importante para ti, Norma. Aparte, creo que no nos queda mucho tiempo. Estábamos hablando de la importancia de que tú reconozcas que, bueno, como decías, hay una muerte primera y una muerte segunda. Y así como hay esas dos muertes, hay dos nacimientos. El nacimiento primero, que es el nacimiento físico, que es por voluntad humana, por iniciativa humana, y el nacimiento segundo,
es cuando nacemos de Dios. Y este segundo nacimiento, como Jesucristo nos enseñó, se hace a través del bautismo en agua y del bautismo a través del Espíritu Santo. Pero para nosotros poder nacer de nuevo a través del bautismo, porque Jesús dijo, o sea, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el nacer de nuevo del agua, antes de eso hay algo previo, y que es el arrepentimiento, como decía Rebe, es comprender, entender que hasta el día de hoy no hemos reconocido a Cristo Jesús como Dios y autoridad y Señor de nuestra vida. Ese es el arrepentimiento. Ahí, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la buena noticia de Cristo, que teníamos un destino de muerte, pero gracias a Él, Él nos compró y nos libra de ese destino de muerte. Y solo a través de nuestra fe en Él y de este nuevo nacimiento tenemos acceso a esa vida eterna en la presencia de Dios. Cuando lo entendemos, hay una convicción que Cristo Jesús es revelado en nuestro corazón por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y entonces hay una aceptación y una conversión, un bautismo, un primer bautismo del corazón. Creemos. Y normalmente lo que ocurre es que cuando nosotros entendemos esto, es como preguntar, bueno, me acabo de dar cuenta que tengo un destino de muerte, que no hay forma alguna de evitarlo y que Cristo es mi Salvador. Generalmente esto, cuando lo entendemos, debería de estar ocasionando como un shock en la persona y preguntarte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer hoy mismo? Ayer hablábamos con una persona que decía, mi alma se empezó a inquietar porque yo sentía que podía morir en cualquier momento y qué iba a pasar conmigo. Entonces, cuando hay esta inquietud, Jesús dice, bueno, ya una vez que me reconoces en tu vida, reconoces que has vivido sin mí y que me necesitas, hay una necesidad de dar el siguiente paso, que es entrar al agua, donde pasan muchas cosas en ese bautismo de agua. Ahora lo platico, pero morimos a nosotros mismos, morimos a nuestra voluntad, morimos a la antigua manera de vivir para nacer de nuevo con un propósito, y es vivir para Cristo Jesús, para que su voluntad sea hecha a plenitud en nuestra vida todos los días y permanecer en Él, en su amor, porque Jesús dijo, yo soy la vid. Si necesitas permanecer en mí, porque la vid es ese árbol divino que da fruto, uvas. Y ustedes son solo unas ramas secas y débiles. Si yo desprendo esa rama del árbol, se muere. Separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, es entrar en este nacimiento y permanecer en Cristo. Ahora, este bautismo de agua es un paso que nosotros hacemos en obediencia a lo que Jesús estableció, porque hemos creído en Él y en lo que Él dice y en esa necesidad, reconocemos esa necesidad, porque estamos convencidos de que nuestra vida ya no es más para nosotros, sino para Él, para vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, para amar a los demás y para continuar su obra, que es la predicación de su evangelio. Y además, bueno, eso es lo que nosotros hacemos, es un reflejo de esa convicción que ya está en nuestro corazón. Y lo hacemos frente a testigos para decir, sí quiero, yo me caso contigo, Jesús, yo quiero todo contigo. Y hay otra cosa muy hermosa, Norma, una vez que nosotros damos este paso de fe, hay otro bautismo, que es el más hermoso, bueno, y muy necesario para poder precisamente hacer esta voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en todo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Hace ratito preguntaba si era como una paloma. Es hermoso cuando la palabra dice que nosotros si le pedimos a Dios cosas buenas, Él nos las da, y sobre todo a su Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros tengamos a su Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Jesucristo, habitándonos. Cuando Él subió al cielo y entregó esta sangre, como decía Rebe, Él dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, qué locura. ¿Cómo le puedes decir a hombres que caminaron contigo, que te amaron, que era conveniente para ellos que Él se fuera? Él sabía que Él
estando ya en los cielos, iba a enviar su Espíritu Santo a habitar dentro de nuestros corazones, para que nuestro corazón de piedra y duro fuera transformado y ese espíritu nuevo, el mismo Espíritu de Dios, pudiera hablarnos y poner sus leyes en nosotros y transformarnos para que naturalmente y con gozo caminemos en sus buenas obras. Y eso es lo maravilloso del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros clamamos al Señor por ese bautismo, Él lo hace. La palabra también dice que nadie sabe cómo nacemos del Espíritu, ¿no? Hay personas que de hecho reciben al Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Ha habido personas que lo reciben inmediatamente después de entrar al agua. A mí me pasa así. Hay personas que lo reciben después, años después. Hay personas que lo reciben al imponerle manos. Pero es algo que debería de estar en el corazón, en tu corazón, Norma. Si algo de lo que estamos diciendo está empezando a reacomodarse y tú quisieras entrar en esta nueva forma de relacionarte con Dios conforme a lo que Dios estableció a través de Jesucristo, es importante que consideres ir orando, pidiéndole a Dios, clamándole para que seas llena de su Santo Espíritu. Y pues eso era lo que me apasioné. Pero eso era lo que te quería compartir. No, está bien, lo entendí muy bien. Sí, gracias. Señor, te amo mucho, Norma. Muy bien. Gracias. Pues ya estamos en horario para terminar. Mauricio, yo quería decir algo muy cortito. Muy Bueno. cortito. Norma, me encantado. Hola, Soy Ricardo. Igualmente. Norma, quiero hacer algo muy cortito. Siguiendo el tema de Daniela y de Rebeca, ¿no? Que ellos ya lo tocaron ese tema. Pero quería dejar algo en claro. Vos tenés claro que veo que existe el bien y el mal, ¿no? Perfecto. También sabemos que el mal le corresponde a Satanás y el bien a Jesús. Acá en la tierra somos gobernados por Satanás, aunque creamos en Dios. Necesitamos cambiar de gobierno para ser salvos de todo esto. Necesitamos ser reconocidos por Él. Si seguimos acá, vos tenés claro, te lo digo con todo respeto, ¿no? Que vamos al infierno si seguimos acá. No somos salvos. No. Por eso te digo con todo respeto, no lo vas a tomar a mal lo que te digo. No, pero vamos no. al infierno si... Eso lo tenemos que tener en claro, tenemos que ser salvos. Él nos pidió como requisito, para que seamos reconocidos por Él, que nos arrepintiéramos y que seamos bautizados. Eso significa una limpieza. Dejamos el cuerpo viejo, morimos nosotros con Él, somos crucificados, sepultados con Cristo. Eso está en 1 de Juan 2:1, si lo querés ver. Eso lo podés leer. Si querés te lo leo, ¿no? Ok. Dice esto, ¿no? Pero pecamos cuando... para que voy a tratar de verlo bien. Ya, 1 de Juan, ya. O sea, habla del cuerpo viejo que fue crucificado, sepultado, que fuimos crucificados y sepultados con Cristo. Pero es en el 1, pero ¿qué versículo? 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Ajá. Pero pecamos cuando preferimos creer en la mentira o cuando actuamos independientemente de Dios. Eso sigue a lo que te dije anteriormente. Eso era cortito, eso es lo que te quería decir para no robar más tiempo, que necesitamos confirmar, necesitamos pasar por el bautismo, necesitamos renunciar, cambiar de gobierno, salir de este mundo material y pasar al mundo espiritual, para poder después incorporar el Espíritu Santo, no que eso es un poquito más ¿Y hay que ir hasta Mérida? ¿Hay que ir hasta Mérida? Así que No. no, eso lo puedes hacer en cualquier lado. Eso solo era nada más para no en tomar más Mérida. tiempo. Gracias, Ricardo.
para resumir esto que se habló hoy y enfatizar en una cosa, Norma, que siento que lo necesitas como lo necesita cada persona que todavía no ha dado este paso. Primero quiero decir algo de lo que hablaste al hablar de Jehová y de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento para información tuya y de todos nosotros. Primero, el nombre Jehová es como una tergiversación y eso no sería un problema, ¿no? Porque el nombre era Yahweh, ¿no? Yahvé. Pero la cosa es que en el Antiguo Testamento, en muchas partes donde aparece y dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor, era Jesucristo mismo que se aparecía a las personas, se apersonaba él. Pero además, en muchas cosas donde habla, en casi que en la mayoría del Antiguo Testamento, en la comunicación de Dios hacia el ser humano, nombrado como Jehová en la Biblia que tú tienes, es Jesús, porque Jesús es la palabra. Quería decirte eso para que lo medites, ¿sí? Y cuando leas algo del Antiguo Testamento puedas intentar ver que es Jesús el que se está comunicando, porque Dios siempre usó a Jesús. Claro, todavía no había llegado el tiempo en nuestro cronos, en nuestra cronología, para que le llamemos Jesús, pero era Él ya interviniendo, era Él ya promoviendo la salvación que Él traería, ¿ok? En segundo lugar, ¿sí? La combinación Jesucristo. Él es el Cristo, el Mesías, significa. Sí, Jesús, como te dijo Armando, es Dios con nosotros. Dios hecho hombre, Dios con nosotros es Emmanuel, como lo profetizaron, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que quería resumirte, para hacer un resumen, y enfatizar en una cosa que es la que necesitas, es que creo que todo fue dicho de una manera casi magistral. Yo estoy muy contento que todos en esta enseñanza que estamos teniendo puedan hablar de esta manera ya, porque confío en que cuando tengan la oportunidad de hablar solos con otra persona, lo van a hacer así. Dios los va a usar muchísimo para compartir su evangelio y llevar a las personas a la verdad. Pero creo que lo que falta enfatizar es una cosa de la que habló Daniela. Porque si no enfatizamos en eso y si tú no lo meditas, nunca vas a buscar el cambio. Y debemos enfatizar en que si todo esto que se habló es verdad, tú hoy, en este momento, estás en una muy mala situación. ¿Sí? Tu situación es muy mala. Si tú te morirías ahora mismo, no tienes esto de lo que se está hablando aquí. Yo no te quiero asustar, no es el tema, pero sí debería haber en ti nacer una preocupación, como decía, ¿qué hago para solucionar esto? Ya se te dijo lo que hacer, pero lo quiero resumir porque sí es importante. Como ves, estamos a kilómetros de distancia. Nuestra idea no es llevarte a ti a otra religión, no es traerte a una congregación y que te sumes a nosotros, a una nueva ideología. No se te está pidiendo dinero ni se te va a pedir, ¿sí? Porque esas son cosas que a veces hacen ruido, ¿no? Realmente nos estamos dando este tiempo porque Dios nos lo pide y porque tú lo necesitas para entender lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Es lo único, nuestra compasión de que te falta algo y te lo queremos suplir. Sí, humanamente no lo podemos hacer, pero Dios puede hacer algo en tu corazón. Entonces, en este tiempo, dedícate a buscar más, a entender por qué te decimos que estás en tan mala situación. ¿Por qué te decimos que si tú te murieses, vas a entrar a ese juicio y no va a servir que le digas, es que yo desde niña escuché, es que yo desde niña te busqué y supe que eras tú? No va a servir eso. Lo que va a servir es que tú tomes la determinación, la decisión, ¿sí?, de arrepentirte. El arrepentimiento es decir, todo lo que he hecho hasta ahora no tiene valor delante de Dios como para salvación. No es que Dios le quite valor a cosas muy buenas que has hecho en tu vida, pero para salvación, lo que hice hasta ahora no tiene valor.
Eso es lo que tienes que pensar. Entonces, en ese momento, decir, ok, me dicen que es Jesucristo, por favor, revélate para que yo sienta que sí es a través de la fe en su sangre, en lo que hizo en la cruz. Y en el momento que tú lo sientas, el arrepentimiento es decir, ya no quiero vivir como viví hasta ahora, y a partir de hoy quiero vivir para Jesucristo y por Jesucristo. Eso es el arrepentimiento delante de Dios. Esa es la forma de arrepentirse delante de Dios, que se hace por primera vez y nos lleva al bautismo en agua, pero luego se hace diariamente. Yo, Norma, hoy en día, con las pocas horas que he vivido, le puedo decir a Dios que mis pensamientos no han sido perfectos con su voluntad. Y puedo arrepentirme y decirle, quiero que lo sean, vivo otra vez para ti, ¿sí? Me arrepiento, voy a ti otra vez. Tenemos que llevar una vida de arrepentimiento hasta llegar a ese día del juicio y que Dios nos diga, no te hace falta entrar, porque te has arrepentido una vez y has seguido arrepintiéndote todos los días, para que yo te forme y te transforme, ¿ok? El paso siguiente, te lo dijeron, es en obediencia ir a ese bautismo. Algo que no se explicó y que ocurre en el bautismo es que, como dijo Ricardo, al identificarte con la muerte y la crucifixión de Cristo, a ti te sepultan en ese bautismo. En esa identificación lo que ocurre es que todos tus pecados, que son muchos porque has caminado toda tu vida sin estar alineada a la voluntad de Dios, lo intentaste y posiblemente hay cosas que sí las hiciste, pero como estás entendiendo, no te alineaste como Él quiere y entonces el estar desalineado genera pecado. No necesariamente tiene que ser pecado visible y malo. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces tienes un expediente de pecado que al entrar y morir, identificarte con Cristo en el bautismo, de una manera eterna viajan a la cruz de Cristo, ese expediente. Cristo lo clava en la cruz y dice, yo también morí por ese expediente de Norma. Y en ese momento se aplica la sangre sobre ti. Y por eso dice que bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. En ese momento ocurre eso, y la justicia de Cristo, que caminó Él en justicia y no cometió ningún pecado, viaja eternamente a Norma, y Norma nace de nuevo con su justicia. Por eso Dios te va a empezar a llamar que eres un ser humano justo. ¿Por qué? Porque tienes la justicia de Cristo en ti. Y a pesar de que vas a seguir cayendo, pero con este nuevo bautismo del Espíritu Santo, después del bautismo en agua, vas a tener una guía que te va a decir allá a la derecha, a la izquierda, y te va a seguir perdonando tus pecados, tus iniquidades, dice la palabra, pero Él te va a ir enseñando cada día a pecar menos, cada día te va a santificar, y con el tiempo vas a ver ese cambio. Son cambios notorios que ocurren en nuestro ser, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas es esto, necesitas reconocer que estás en una muy mala situación, necesitas prestar atención a esta oferta que te está haciendo hoy Jesucristo y agarrarla y decir, no se me va, la quiero para mí, me arrepiento, ya no quiero vivir así, ahora sí quiero tomar esta oferta, que Él sea el rey de mi vida, quiero pasar a ser una hija de Dios, quiero pasar a ser protegida, cuidada, provista por Él, ¿sí? Y quiero, entonces, me voy a bautizar porque va a ocurrir esto, se me va a perdonar, porque voy a nacer de nuevo, y en este nuevo nacimiento quiero el Espíritu Santo en mí para vivir una nueva vida. Tú hablaste de un paraíso en este mundo, te voy a decir que ese paraíso es utópico, pero yo creo que todos los que estamos aquí, no has visto en nosotros una cara triste, vivimos muy gozosos porque vivimos en el reino de los cielos, y nos estamos adelantando a ese paraíso. En el mundo tenemos aflicciones, pero estar en el reino de los cielos nos da gozo continuo. Y es como vivir en un paraíso, ¿sí? Porque vemos cómo las demás personas nos da compasión verlas sufrir sin Cristo Jesús. Y nosotros sí lo tenemos. Sí, ¿Okay? en las personas que yo lo he visto es en mi tía Hilda, desde que sé que es cristiana, siempre está contenta, siempre dice palabras motivadoras, nunca se queja. Entonces, obvio, eso a mí me llama la atención, ¿no? Es eso. Y Jesús te está invitando a vivir así.
y a tener esa esperanza de vida eterna para el futuro. Debo cerrar la clase, voy a hacer una oración, pero después de cerrar podemos platicar un rato más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en ese lugar, Señor, en esa posición que tú nos has puesto, parados sobre la roca que es Cristo, Señor. Te digo que mi corazón rebasa de gozo, mi Señor, de ver cómo entre hermanos podemos trabajar en equipo para ayudar a una persona que todavía está incompleta y necesita de ti. Necesita que tú te unas a ella, Señor. Yo te pido, Señor, que a partir de hoy no la sueltes, Señor. Que tú seas su primordial pensamiento, Señor. Que todo el tiempo medite en ti para que llegue a ella esta urgencia y llame a la tía Isla o cualquiera de nosotros para decir, ¿dónde entonces? ¿Quién me va a bautizar? ¿Dónde está el agua? Que sea así, mi Señor, que sea de acuerdo a tu diseño, Señor, que sea de acuerdo a tu modelo y no a un modelo humano. Que quites de ella, Señor, todo pensamiento de que ahora a qué religión voy a ir y quién me va a bautizar. No, Señor, enséñale tú, mi Señor, que toda enseñanza que recibió, que viene del ser humano, pueda ser borrada, ella se decida a hacerse como niña, Señor, y empezar a ser enseñada por ti. Te bendigo, mi Rey. Exalto tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.